En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello que resucitar de entre los muertos. Saludos mis hermanos del programa Sintonía Divina y seguimos este itinerario de Cuaresma que hemos iniciado ya hace un par de semanas atrás. Y en este itinerario, como hemos dicho, penitencial, empezamos escuchando de Marcos la narración de un encuentro íntimo del Señor con sus discípulos. Él los llama y los hace subir al monte Tabor para que presencien la transfiguración. Nuevamente se hace presente el Padre. Nuevamente señala que Jesús es el Hijo enviado, el Hijo amado. Así como en el bautismo en el Jordán, ¿se acuerdan? Pero ahora en Cuaresma, esta es una lectura típica de la segunda semana porque constituye un verdadero llamado a la conversión y a creer en el Evangelio. Esto que escuchábamos en el miércoles de ceniza, cuando nos imponían la cruz en la frente y nos decían: conviértanse, conviértete y cree en el Evangelio. Es la transformación cuaresmal del cristiano. En el contexto de la transfiguración luminosa de Jesús, delante de sus tres discípulos y previa a la pasión. Especialmente hemos leído que Moisés y Elías se hacen presentes porque ellos son profetas del Antiguo Testamento para no dejar ningún atisbo de dudas de dónde procede la divinidad del Hijo de Dios. Y proféticamente nos dice Lucas en el Evangelio concordado del que acabamos de leer, cómo entre ellos hablan de la pasión de Jesús. En la transfiguración hay tres elementos que destacar. Primero, que Pedro, Santiago y Juan son tres discípulos convocados para conocer y reconocer en Jesús, el Hijo de Dios Todopoderoso, y mirarlo resplandeciente de gloria. Escuchar de la voz del mismo Padre: este es mi Hijo amado. Y con eso ellos tres avanzan en el conocimiento de su maestro. Hay un aspecto humano entonces que se abre y que es testigo de la dimensión sobrenatural y divina de Jesús. Y esto es confirmado por el mismísimo Dios. Este es lo más importante. Número dos, Dios nos envía, nos manda, nos ordena, nos instruye que le escuchemos. Dios Padre lo dice nuevamente, como en el bautismo en el Jordán: a este que es mi Hijo amado, escúchenlo, síganlo. Él es vuestro modelo. Y lo mismo vamos a encontrar en las lecturas de los evangelios sinópticos de Mateo y de Lucas, ¿no? Mateo en el capítulo 17 y Lucas en el 9. Es importante que veamos la elocuencia de esta transfiguración que se da luego de la predicación de Jesús en Galilea para poder emprender el camino hacia Jerusalén, en donde lo iban a crucificar. ¿Y qué hacen las dos figuras más importantes del Antiguo Testamento? Moisés y Elías. ¿Qué hacen aquí? Bueno,
ellos también tuvieron una experiencia en el monte Sinaí, Moisés, y en el Horeb, Elías, ¿no? Entonces, ellos han sido también testigos privilegiados y profetas representantes de la voluntad y del poder de Dios. Y ahora comparten este momento de gloria en la transfiguración. ¿Se acuerdan que la semana pasada leíamos el día jueves, perdón, la confesión de Pedro, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, ¿tú quién dices que soy yo? Entonces Pedro confiesa, tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías que estábamos esperando. Y a partir de ese momento, Jesús, cuando le dice a Pedro que sobre su cabeza fundará la iglesia en la que tú y yo participamos, Jesús empieza a anunciar: mis queridos amigos, estamos yendo hacia Jerusalén, porque allí yo voy a sufrir, voy a ser condenado, pero resucitaré el tercer día. Dice Lucas que, como ya expresamos, Moisés y Elías hablaban de esto, ¿no? De todo lo que iba a cumplirse en Jerusalén, conversaban proféticamente de esto. Entonces, hay una gran diferencia allí, porque en Jesús se va a cumplir aquello que el Padre le encargó y que en el monte Tabor se evidencia, ¿no? Este lugar sagrado, que subir al monte en el Evangelio tiene un gran simbolismo de acercarse a Dios, ¿no? Y es que Dios nos envía a su Hijo Jesucristo para que nos traiga la gracia y la verdad. Yo soy la luz, la verdad y la vida. Jesús se revela en esta lectura como el verdadero Mesías y nos hablará con autoridad del reino, porque Él es el Hijo consagrado, enviado y reconocido por Dios. Por eso la presencia de Moisés y Elías, porque Jesús es el testigo, el emisario de la revelación de Dios, pero es el emisario de la nueva alianza. Es el Hijo del cual Dios dice: escúchenme. No solamente es un profeta, Él es mi Hijo amado. ¿Y qué significa la transfiguración? Decíamos en la introducción, es una transfiguración, una transformación luminosa, pues este estallido de luz, esta fulgurancia en el rostro y los vestidos de Jesús, es justamente la imagen de la luz de la redención. Número 2, ¿por qué lo hace delante de sus discípulos? Pedro, Santiago y Juan, ¿recuerdan? Porque están yendo camino a Jerusalén y esta belleza de la cual ellos son testigos es algo que nuestra naturaleza humana recibe, se impacta, visualiza, escucha. Tiene que haber testigos que por ahora deben callar su testimonio, porque los discípulos, de momento, dice el Evangelio, solamente llegan a experimentar una sana euforia y hasta están muy atemorizados. Por esa razón Pedro dice, no sabía ni qué decir, ¿no? Pero en él hay una gracia divina eh, que, a pesar de su miedo, le impulsa a decir: hagamos 3 tiendas y quedémonos a vivir aquí, ¿no? Estamos muy felices, muy cómodos. Pero no, fíjense, hasta la venida del Espíritu Santo, recién los testigos presenciales de la divinidad de Jesús, estos 3 discípulos y todos los demás, recién se transfigurarán. Gracias a la venida del Espíritu Santo se convertirán en sus apóstoles y podrán ver este episodio de la transfiguración y los demás episodios, especialmente el de la resurrección. Podrán ser testigos de estos acontecimientos, testigos presenciales, visuales, auditivos, y podrán ser también emisarios, heraldos de la gloria divina del hombre perfecto, del hombre, del Dios que se hizo hombre. Y a partir de todas estas experiencias, poder predicarlo
al mundo entero con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Fíjate, ahora estamos leyendo la transfiguración. A nosotros no nos tocó contemplarla, la verdad, no estábamos allí. Pero fíjate, por el bautismo hemos recibido el Espíritu Santo que también nos hace testigos de, no por nuestra capacidad humana, sino a través del Espíritu Santo vamos a percibir que Jesús es Dios y también vamos a tener la fuerza, la valentía para poder predicarlo al mundo entero. Y finalmente, ¿por qué se hace la transfiguración antes de la pasión? Me imagino que ya lo estarás intuyendo. Es un episodio, la transfiguración, muy propio del segundo domingo de Cuaresma. Todos los segundos domingos de Cuaresma vamos a revisar esta lectura de la transfiguración y aparte también durante 2 semanas en el tiempo ordinario, ¿no? Para saber que Jesús es Dios, que tiene ese alcance de divinidad y que Jesús es un Dios que derrotará finalmente al pecado, ¿no? Jesús siempre hacía oración para ponerse en comunicación con su Padre y llevar adelante el plan de nuestra salvación. Y por eso ahora, como hombre, sube al monte con sus discípulos, pero baja como Dios. ¿Para qué? Para cumplir la misión que se viene ahora en la Pasión, en la Semana Santa. Y la respuesta de Dios Padre se escucha a través de la experiencia de la oración. No debemos olvidar nunca esto. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no están en la colina, no están arriba, sino hay que bajar. Y esto es un indicativo como respuesta a Pedro. Señor, ¿por qué no nos quedamos acá? Porque hay que volver a la vida diaria, hay que volver al día a día a anunciar la palabra. Esta es la vocación principal del discipulado. Acompañar a Jesús en su camino a Jerusalén, pero luego convertirnos en apóstoles para anunciar la salvación a todos los hombres. Claro, físicamente ya no desde arriba, pero espiritualmente desde arriba, habiendo contemplado la gloria de Dios y confiando totalmente en Él. Acuérdense lo que le pasó a Moisés, cuidado, eso nos va a pasar a nosotros también. Cuando Moisés bajaba del Sinaí, se encontró con el becerro de oro. Y entonces, mucho cuidado. Jesús también tuvo que bajar del monte para difundir su mensaje de vida. Busquemos, mis hermanos, a Dios. Subamos a la montaña y tratemos de escuchar su voz, tratemos de escuchar su voluntad. Por eso que en la Cuaresma, durante toda la Cuaresma, se recomienda mucho la oración, especialmente la oración, si es posible, ir de retiro. Ya sabes, la oración es importante y lo vamos a seguir viendo en esta semana, pero no te olvides, oración y bájale la montaña, sube, ponte en contacto con Dios, pero como Jesús y sus discípulos, baja de la montaña para anunciar el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que mideréis, se os medirá a vosotros. Hermanos, este es un texto muy cortito, en 3 versículos, no obstante hay una gran profundidad. La pregunta es, ¿cómo debe actuar un cristiano ante sus hermanos? Esta es la pregunta. ¿Cómo debo ser? ¿No? Estamos bajando del monte, camino a Jerusalén con Jesús, en donde morirá y al tercer día resucitará. Pero se nos da hoy día el principio base: sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablábamos
cuando el día martes, cuando hablábamos del Padre nuestro, y decíamos, todos los hijos quieren parecerse a su Padre. Entonces Jesús nos dice algo bien importante: sean misericordiosos y compasivos para parecerse al Padre nuestro. El mundo y sus engaños piensan de otra manera, ¿no es cierto? Las tentaciones están cerca de nosotros para destruirnos. ¿Con qué podemos defendernos? La compasión, la misericordia es una gran herramienta. ¿De qué se trata? Dice Jesús, primero, no juzguen, y si ustedes no juzgan, no serán juzgados. Ahora, ¿eso quiere decir de que se prohíbe el discernimiento? No, 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 no. Tampoco tenemos que aceptar todo lo que aprobar todo lo que hace otro hermano si es que está mal. Mira, solo el Señor sabe lo que hay dentro de tu corazón. Por lo tanto, juzgar no es tu prerrogativa, es prerrogativa solo de Dios. Número dos, no condenen y no serán condenados. Qué miedo la condenación, ¿no? Qué miedo. Pero si tú no condenas, no serás condenado. Perdonen y serán perdonados. Den, dice el Señor, ¿no? Y fíjense, esto es el ejemplo, es el modelo. Este es mi hijo amado, síganlo, dice. Y Jesús dice, el modelo es el Padre. ¿Cuál es el modelo? Misericordioso, compasivo. Jesús nos perdona, inclusive en la cruz, ora por los que le están matando. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No nos condena, ¿verdad? También nos dice, no te fijes en la pajita que hay en el ojo ajeno, repara más bien en la viga que hay en el tuyo. O sea, nos pide en todo momento que no juzgamos, que no juzguemos. Él mismo, en Juan capítulo 12, nos dice, yo no he venido a condenar al mundo, no he venido a juzgar al mundo, he venido a salvar al mundo. Y además, dar, y Jesús nos da a manos llenas, porque el amor lo puede todo, el amor todo lo disculpa. Primera de Corintios. Jesús entregó su vida, entregó lo más valioso que tiene una persona, su tiempo, su vida, su sangre, lo entregó por ti y por mí. Recuerda esto, con la misma medida que tú midas, serás medido. Así que será muy fácil para ti acordarte de la medida. Y lo decíamos en el Padre Nuestro también. Perdónanos en la misma medida que nosotros perdonamos a otros. Jesús finalmente nos premiará y nos dará su amor, su amistad. Él es capaz de llenar tu vida de felicidad, de llenar tu corazón con todo el amor que tú te mereces. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Guían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente, alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, pero les hagan referencia en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
mis hermanos, está claro, muy claro el mensaje de esta semana. La transfiguración del cristiano en la época de Cuaresma se llama conversión. Conversión. Y por eso leíamos el domingo la transfiguración, el lunes, cómo debíamos de motivar en nosotros ese cambio profundo de no juzgar, no condenar, y perdonar siempre y dar, ¿no? Son cosas que no debemos olvidar nunca. Y hoy estamos viendo cómo estos fariseos, cómo los publicanos se colgaban cajitas con el Pentateuco en la cabeza, ¿no? Y se ponían orlas muy grandes para poder estar en la magnificencia, en el boato, en el lujo, pero de ahí no salían, era una hipocresía, un porte externo de la religiosidad. Y esta Cuaresma es una magnífica oportunidad de alejarnos de la obsesión de la hipocresía para acercarnos de corazón a la vida sacramental del cristiano. Por eso que tenemos que convertirnos, por eso que tenemos que transformarnos y estamos empezando a ver cómo Jesús se transfiguró. Esa conversión nos dará la libertad y la felicidad inmediata con nuestras familias, con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestras comunidades, pero parte de una conversión interior que nos fortalece, que nos restaura espiritualmente como imagen y semejanza de Dios, nuestro Padre. Y eso será lo que nos salvará para siempre de la muerte a la que el pecado nos conduce. Esta viene a ser la misericordia sanadora, que los escribas y fariseos, por supuesto, daban un antitestimonio de la corrupción del corazón, porque eran superficiales, porque solo vivían de apariencias, se sentían como dioses ante los demás. De allí salía mucha maldad, exigencias de perfeccionismo, explotación. Por eso, para relacionarse con Dios, no es importante el aspecto netamente externo. Sí, claro, es importante también, pero no es solo importante eso. Porque claro, un aspecto piadoso, pero un corazón de piedra, eso no camina. Ahora en la Cuaresma tenemos la oportunidad que el Señor nos invite y nosotros aceptemos este tiempo de conversión. Prepararnos para recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y dejar que el Espíritu Santo nos permita entender la pasión. Si hacemos esto, con Él vamos a resucitar a la vida nueva, pero se necesita una rectitud de corazón, principalmente sacarnos la máscara. Por otro lado, también esto era una crítica muy fuerte. No escuchen lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque hablan, sin embargo, no hacen lo que dicen. Esto parece un juego de palabras, pero nos conduce a un término que lo engloba todo: la falta de coherencia. Y nos pasa, ¿no?, a ti y a mí, oímos la palabra, predicamos la palabra, pero ¿cumples la palabra? ¡Ja! ¡Qué difícil! Nosotros, hermanos, ya sabemos que los discípulos no debemos buscar títulos, conocimientos, honores, autoridad, supremacía ante los demás. No. Esto es la soberbia de la vida que tanto criticábamos en el Evangelio del domingo pasado, en donde Jesucristo se impone a las tentaciones del demonio. Fíjense cómo las lecturas en Cuaresma están todas interrelacionadas y viene a ser como un curso, ¿no?, en el que tenemos que ir poco a poco aprendiendo para graduarnos finalmente en Semana Santa. Vanidad, vanidades, todo es vanidad, según el Eclesiastés. Lo que se indica ahora en Cuaresma es una actitud de modestia, una actitud de fraternidad. ¿Conforme con quién? Conforme con el modelo. Este es mi Hijo amado, seguidle. Todos somos hermanos y todos somos iguales ante Dios, nos dice Jesús. ¿Por qué tienen ustedes que mirarlos desde arriba? ¿Por qué tienen que sentarse adelante y ser los primeros en la gradería y en los sitios de honor? Jesús es el modelo de hombre. Jesús dice: sean como su Padre que es perfecto. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y no he venido para ser servido.
sino para servir. En la época de Jesús, escribas y fariseos eran los referentes religiosos, los modelos. Pero ¿cómo serían de artificiales? Que Jesús dice, no los imiten, no los imiten. Terrible sentencia ante el mal ejemplo, ¿no? ¿Y qué me dicen de los actuales modelos falsos, estos referentes insubstanciales que muchas veces nos conducen a que nos olvidemos del camino, el camino trazado por el verdadero maestro? Los que se les conoce ahora como los líderes de opinión, cuando solo uno es el líder de opinión para nosotros los cristianos, uno solo es el maestro. No le llamen maestro a nadie, solamente uno es el maestro, como uno solo es vuestro Padre. Cuidado con los líderes de opinión, cuidado con los programas de televisión de gente afamada, de gente que exhibe poder, dinero, fama efímera y que nos arrastra a desear modelos equivocados. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué tal llamada de atención, ¿no? No nos olvidemos que estamos en camino cuaresmal y ahora se nos lee el anuncio de la pasión. Golpe duro para los arribistas, para aquellos que buscamos los primeros puestos siempre. Jesús ya lo anuncia, estamos camino a Jerusalén. Qué importantes son las lecturas de todo este tiempo de Cuaresma. Parece ser que la Semana Santa va a ocurrir la próxima semana, ¿no? Porque Jesús ya está anunciando: estoy camino a Jerusalén, me van a matar, voy a resucitar. Y entonces ya se nos está revelando todo tan rápido. Pero calma, tenemos todavía unas 4 semanas más. Este es un anuncio profético de la pasión y resurrección. Es muy descriptivo. Vamos camino a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes, pero al tercer día resucitará. Y esto hace que la madre de los hijos de los Zebedeo, ¿no? Los hijos de Zebedeo, ¿quiénes son los hijos de Zebedeo? Santiago y Juan. La mamá estaba ahí presente como discípula, también estaba ahí, y se anima a pedirle los primeros puestos cuando cuando Jesús esté en el reino de Dios, en el cielo, uno a su derecha y uno a su izquierda. Los discípulos se indignan por esta posición arribista, pedigüeña, totalmente desubicada, ¿no? Jesús le dice: mira, eso a mí no me toca decidir. Solamente les pregunto si ustedes están dispuestos a beber el cáliz que yo he de beber.
Valiente respuesta la de los hijos del Zebedeo. Sí, Señor, sí estamos dispuestos. Jesús les dice, sí, muy bien, profetizo que sí van a tener que beber ese cáliz. Nos pasa a nosotros también cuando vemos que los políticos aspiran a los primeros puestos, a los lugares de honor, como los fariseos, los escribas. Y en nuestros tiempos hay mucha gente que pelea, que compra, que corrompe por llegar al poder. El Señor propone una, un cambio de mentalidad, una mentalidad totalmente diferente y dice, aquel que sirva, ese es el más grande. Entonces, no hay subordinación entre cristianos, ni siquiera nosotros nos subordinamos a los líderes, ¿no? No hay subordinación. Fíjense, el Concilio Vaticano II nos dice que el hombre en general, ¿no? Hablando del hombre, la humanidad, adquiere su plenitud a través del servicio y la entrega a los demás. Es la plenitud, el servicio y la entrega a los demás. Concilio Vaticano II. Y en este íter cuaresmal, seguimos subiendo a Jerusalén. En este camino Jesús nos va enseñando, nos va hablando y nosotros le vamos escuchando, pero a veces no le seguimos. Sus palabras impactan nuestros oídos, nuestros sentidos de la vista, pero no nos impactan el corazón. Cristianos de la boca para afuera, pero mundanos de corazón de piedra por dentro. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado mientras que tú eres atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de allí hasta nosotros. Y él dijo, te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les des testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero él le dijo, no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. ¡Qué buena! Ni aunque resucite un muerto. Esta parábola que Jesús nos cuenta la historia de Lázaro y el rico indiferente es súper elocuente y súper intimidante. Veamos por qué. Así como en Mateo 25, que leíamos la semana pasada, me parece el lunes, Mateo 25, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, ahora se nos habla del premio o del castigo que tendremos según cómo nos hayamos comportado en la vida. Lázaro, hombre con necesidades, lleno de llagas, muy miserable, enfermo,
es Jesús, es el mismo Jesús. Y Él llama a nuestra puerta. Pero nosotros, como el rico, ni le abrimos, ni la puerta, ni el corazón. Y entonces, sed compasivos y misericordiosos como su Padre. Lo acabamos de leer. Misericordiosos, compasivos, solidarios, amor a los hermanos. La ceguera, la sordera del rico no le permite ver más allá de sus narices, ¿no? No le permite ver lo que hay detrás de la puerta. No se dice el rico, por qué era rico, a qué se dedicaba, si explotaba, era bueno, mal. No dice nada de eso, solamente nos dice que es rico. Pero no por rico, sino por orgulloso, por ignorar al prójimo, es que el rico se condena, ¿no? Va a la condenación del infierno y se fríe entre las llamas. Su pecado probablemente no era de acción, sino de omisión. ¿Se acuerdan? Porque pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. La omisión también es muy grave, ¿eh? Cuidado, a veces es más grave que la acción, es más grave que el pensamiento, es más grave que la palabra. Tuve hambre y me diste de comer. Un amigo muy rico, muy afortunado, tengo varios amigos muy afortunados que me preguntan, ¿por qué tú crees que Cristo condenó a los ricos? ¿Por qué dijo que es difícil que un rico entre al reino de los cielos? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Bueno, para empezar, mi respuesta es que Jesús no condena a los ricos, ¿no? ¿Los ricos se pueden salvar? Por supuesto que sí, porque por ser rico, uno no se condena, igualmente que los pobres, por ser pobres, no están salvados. Claro, si un pobre tiene codicia, tiene envidia respecto de los bienes que no posee, no es mejor que el rico que tiene todo eso, ¿no? Y en el otro lado, si el rico no es una persona que se apega mucho a su dinero, si no sabe compartir, si es indolente ante las necesidades de los demás, se condenará, no por rico, sino por estas actitudes poco cristianas. El asunto entonces, mis hermanos, es dotarnos de un corazón, justamente la cuaresma es para esto, dotarnos de un corazón cercano a Dios, no lejano, ¿no? La recta intención. Recuerden, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Si lo vas a poner entre el oro, las monedas, los billetes, pues ahí está tu corazón. Ese es tu corazón, ¿no? Ya lo habíamos dicho, mis hermanos. Nuestro corazón tiene que estar centrado en la buena nueva, estar centrada en Dios, en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos se salven. Nadie se debe quedar afuera, ni el rico, ni el pobre, ni el pecador, ni el justo. No creamos en la diferencia económica de clases, eso no existe, eso es un invento político. Se trata de la diferencia de los corazones, eso es todo. Es cierto, las riquezas nos pueden endurecer el corazón, nos pueden volver insensibles, insensatos, cerrados a las necesidades de nuestros hermanos, inclusive de los que están más cerca. Por eso en esta cuaresma debemos pedir al Señor de tener la gracia de ver, como el ciego Bartimeo, Señor, haz que yo vea. ¿Que yo vea qué? ¿Quién está tirado en la puerta de mi casa? Estos hermanos, estos Lázaros que tocan nuestra puerta, la luna de nuestro auto, y que están intentando llegar a tu corazón. Pero los Lázaros no necesariamente son los mendigos, son los pobres, también tu familia, de repente algún pariente, algún vecino, algún compañero de trabajo.
Que la Cuaresma, mis hermanos, nos haga descubrir la misericordia de Dios y que esta misericordia entre primero a nuestro corazón de Lázaro, porque lo somos Lázaros, que primero entre la misericordia de Dios a nuestro corazón y repitamos lo que dijo el ciego Bartimeo: Señor, haz que yo vea. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaban de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Qué importantes son estas lecturas de la Cuaresma. Estaba escuchando esta lectura y realmente me quedaba impresionado del contenido teológico de esta lectura, que vamos a comentar muy brevemente porque la lectura del sábado es también importante. Se trata del desamor, del rechazo a Dios, ya lo hemos dicho en algún momento. Cristo es la piedra angular, pero desechamos la piedra angular de nuestras vidas. Y en esta parábola de la viña y del viñador, que le matan no solamente a los emisarios, sino también al hijo mismo, es el anuncio de la pasión y muerte de Jesús. Por eso dice al final que querían aprehenderlo y matarlo, ¿no? El dueño de la viña envía a su hijo y es asesinado por los malos trabajadores o los malos arrendatarios. Igual Jesús se expone en evidencia a los escribas y fariseos que hicieron con los profetas antiguamente, cómo trataron a los profetas, y así Jesús lloró en Jerusalén, por Jerusalén, porque iban a hacer lo mismo con él. Actualmente nos pasa lo mismo, ¿eh? Matamos a los profetas, no les hacemos caso. Escribas y fariseos acusan recepción del mensaje, ¿no? Pero quieren acabar con Jesús. No lo van a hacer ahora porque hay mucha gente alrededor. Querían acabar con Jesús porque él decía la verdad. Dios está entre nosotros y nosotros no debemos andarnos con medias tintas. ¿Vamos a desechar la piedra que fue desechada por los arquitectos? Claro, los arquitectos son los que más saben, ¿no? Y los que más saben rechazaron la piedra angular. Pero nosotros, sin ser tan conocedores como los arquitectos, ¿vamos a rechazar la piedra angular? Hay que pensarlo, mis hermanos. Para esto es la Cuaresma. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo.
Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Como lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en camino donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Y su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó, has vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Ah, mis hermanos, esta es la parábola del hijo pródigo que nos dice cómo es nuestro Dios y cómo son los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía. ¿Sí? Qué raro, no me parece. No, ahora te voy a explicar muy rápidamente. Primero, que Dios siempre perdona. Hagas lo que hagas, peques como hayas pecado. El Señor siempre nos perdona. Y segundo, Dios siempre celebra el retorno de sus hijos. Esto es el sacramento de la confesión o reconciliación y el sacramento de la Eucaristía. La gran fiesta que arma Dios porque vuelven sus hijos de nuevo a la casa paterna. Qué oportuna esta hermosa lectura del Hijo Pródigo. Todas las lecturas del Evangelio son útiles, son buenas, pero están magistralmente ordenadas en esta época de Cuaresma para que sepamos sentir en nuestras propias entrañas la necesidad de conversión y de penitencia. El Dios que Jesús nos mostró como Padre es un Dios misericordioso, es un Dios amado y amable. Hay 3 personajes, como siempre lo hemos dicho, el Padre, que es Dios, ¿no? Él es el protagonista, no es el hijo pródigo, es la parábola del Padre amoroso, el que manifiesta una reacción diferente
a la que nosotros podríamos esperar. Porque claro, un padre ante un hijo que comete tantos errores, pues difícilmente lo va a coger nuevamente en casa, ¿no? Va a ser bien difícil. Y tienen dos clases de hijos, ¿no? Cuidado, cómo se comporta el padre con el hijo menor y con el hijo mayor. Pero este padre es como un reflejo, una metáfora, ¿no? Una imagen muy poderosa de cómo es nuestro padre con las ofensas, con nuestras desobediencias, con nuestros extravíos, con nuestras debilidades. Y este hijo que se va de la casa paterna somos nosotros, ¿no? Pero cuando vuelve, el padre estaba en la puerta esperando todos los días a que su hijo vuelva. Lo estaba esperando desde siempre, desde el día siguiente que se marchó. Y estaba preparado, corrió a abrazarlo cuando, arrepentido, el hijo pide perdón. ¿Cómo debe haber sufrido ante la ausencia del hijo? Y sufre también ante el hijo mayor, que no entiende por qué el padre hace fiesta y no se quiere unir a esa fiesta de la reconciliación. Para Dios es fiesta de amor, fiesta de perdón, porque el hijo perdido ha sido encontrado, el hijo muerto ha vuelto a la vida, y por eso que corre a abrazarlo y quiere tenerlo en casa. El hijo menor somos nosotros, ya lo dijimos, somos pródigos, porque dilapidamos la fortuna, nuestra herencia que Dios nos da. Dicen los teólogos entendidos que se ha de entender la parábola no como la parábola del hijo pródigo, sino como la descripción de cómo es Dios nuestro Padre. Y también encuentran en el hijo mayor a una persona muy segura de sí misma, una persona despreciativa de su hermano pecador. No hay nada de amor en él, nada de compasión, nada de misericordia con su hermano. Este hijo tuyo, esta escoria humana, este caso perdido, carece de amor. Por eso que no va al banquete, no celebra, es un tipo que siempre cumple la palabra, siempre va a misa, siempre da limosna, de vez en cuando ayuna. Pero eso basta, no basta, porque falta el amor, los sentimientos que abriga nuestro corazón, no de autómatas, sino de cristianos, que tenemos un modelo en Jesucristo. Este hijo mayor renunció a la ley más grande, que es la ley del amor. Entonces, no tiene misericordia. Qué diferente el hijo mayor al padre, ¿no? Qué diferente el comportamiento del hijo mayor al comportamiento del padre. Y hasta nos da la sensación de que él no ama al padre, sino que hace cumplimiento de la ley. Yo hago lo que tú me ordenas. Para él solamente el padre es un amo que da órdenes. ¿Se entiende que a veces nosotros creemos eso de Dios? Que nos ha dado mandamientos para que nos portemos bien. Y si desobedecemos los mandamientos, nos va a castigar. Se entiende, ¿verdad? Este hermano no tiene amor. No lo reconoce como hermano, este hijo tuyo. Me quedo finalmente con la descripción que más me gusta, que más me emociona cada vez que escucho esta lectura del hijo pródigo, porque allí contemplo cómo es Dios nuestro Padre. Dice lo siguiente: el Padre lo vio al hijo que venía harapiento, sucio, compungido, arrepentido, y no esperó a que él llegue, sino que salió a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo y a pedir que lo vistan, que le traigan sandalias, que le traigan un vestido nuevo, un anillo, y que maten el cordero cebado para celebrar a lo grande. San Juan Pablo II, maravillosa reflexión, nos dice que esta parábola
expresa en un lenguaje muy sencillo la realidad de la conversión, lo que estamos hablando durante toda la Cuaresma, la necesidad de la conversión, el Hijo pródigo y el Padre amoroso. Dice San Juan Pablo II, la misericordia se manifiesta en un aspecto verdadero y propio cuando revalida, promueve y extrae el bien de todas las formas de mal existentes en el mundo. O sea, saca el bien de todo lo malo que tiene el hombre, siempre, siempre. Hacemos nuestra oración final. Señor mío, Dios mío, bendice nuestra alma, bendice nuestro corazón, bendice todo nuestro ser, bendice en el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos, bendice a nuestra familia, bendice nuestro trabajo, bendice, Señor nuestro, a nuestro entorno familiar. No nos olvidamos de los beneficios que nos has dado, de las grandes bendiciones. Pero ahora en la Cuaresma te pedimos humildemente que perdones nuestras culpas. Cura todas nuestras enfermedades, especialmente la enfermedad del pecado. Rescata nuestra vida, rescata nuestra alma de la fosa oscura y fría en la que nos hemos metido a causa del pecado y cólmanos de tu gracia, de tu amor, de tu ternura de Padre. Sabemos que tú nos estás esperando en la puerta de la iglesia y que apenas nos veas en el camino, vas a correr hacia nosotros a llenarnos de besos, de compasión, de misericordia, de perdón y de amor. Porque tú, Señor, no nos acusas, no nos condenas, no nos juzgas, nos perdonas siempre y nos das a manos llenas. Sabemos, Señor, que no nos tratas como merecemos por nuestros pecados, ni que nos das la misma moneda a causa de nuestras debilidades y nuestras culpas. Y así, como cada día amanece para nosotros, así amanece tu bondad, tu gracia, tu amor para todos los que te amamos. Perdónanos, Señor, de todas nuestras faltas. Bendícenos y haznos transformar nuestro corazón en un corazón amoroso y cercano a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos míos, por seguirnos y nos vemos la próxima semana en nuestro programa Sintonía Divina.